No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. Señor, tú conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Tú sabes, Señor, que muchas veces nos hace falta misericordia para poder mirar con amor a las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a poder mirar con tus mismos ojos y amar con tu mismo corazón, para entender que tú no nos llamas a ser jueces en este mundo, sino a hacer ese camino de misericordia para los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues un saludo muy fraterno y bienvenidos nuevamente a estas videopautas de oración. Soy Gloria Mancera, discípula de la comunidad Verbum Dei de la ciudad de Bogotá, esposa de Camilo, mamá de Martín, también de esta comunidad. Y pues para hoy la iglesia nos invita a meditar el Evangelio que está en Mateo 7 del 1 al 5. Mateo 7 del 1 al 5. Y esta cita me llevaba como a meditar y a reflexionar que estamos en un mundo muchas veces hostil y que vemos cómo los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, nos lleva a más fácilmente criticar y juzgar a los demás, a los que piensan diferente a nosotros, ¿no? Y en ese ambiente en que unos a otros nos tiramos, nos lanzamos como piedras, Jesús nos propone un camino diferente, el camino de misericordia, el camino de no juzgar. En esta palabra que nos dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Porque muchas veces asumimos el rol equivocado, ¿no? Y nos ponemos como jueces ante las demás personas. Y nos es fácil señalar, criticar, juzgar todo aquello que desde nuestra percepción pues creemos que está equivocado, que no está de acuerdo con lo que nosotros creemos o de lo que estamos convencidos, ¿no? Pero juzgar no es nuestra competencia. Jesús no nos llamó para ponernos como jueces, ¿cierto? Como para criticar o para amonestar a los otros de manera desde el juzgamiento, ¿no? Sino para ser misericordiosos. Esa es la llamada que el Señor nos hace. Y es cierto que a veces sí nos encontramos con personas o situaciones en las que uno pensaría, pero es que, ¿cómo es posible que estas personas vivan esto? ¿Cómo es posible que piensen así? Si es obvio que está equivocado, ¿no? Desde nuestra percepción, ¿no? Pero ¿qué les pasa a estos por pensar así? Y llegamos incluso al extremo de tomar como una actitud radical, ¿sí? O literal, o mezquina, frente a todo aquello todo aquel que no siente, piensa o vive como yo pienso que, o como yo estoy convencida que deberían vivir y sentir y pensar, ¿no? Pero Jesús nos demostró a lo largo de su historia y de su vida que Él hacía algo diferente, ¿no? Que aunque Él en su camino se encontró también con muchas personas que, pues sí, era obvio, estaban viviendo mal, Él no se pone en esa situación o en ese papel de juez, sino de un corazón misericordioso. Y vemos, por ejemplo, por eso veía en varios pasajes de la palabra que me evocaba este evangelio de hoy, ¿no? En ese de no juzgar, cómo Jesús lo demostró con su propia vida. Y una de esas situaciones que me evocaba esta palabra es la de la mujer, la situación de la mujer adúltera, ¿no? Está en Juan 8, del 1 al 9. Juan 8, del 1 al 9, que mientras todos los que la rodearon en ese momento se creían con autoridad para apedrearla, ¿verdad? Para eliminarla, para juzgarla, para decirle indigna, pecadora, eres lo peor, hay que eliminarla del pueblo o de la comunidad, ¿cierto? Porque es una mentirosa, porque es infiel, porque es adúltera. Y todos se sintieron con autoridad para apedrearla. Y Jesús hace algo que Él sí tenía la autoridad de juzgarla, hace lo contrario. Después de meditar, Él los cuestiona. Pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ver cómo ellos, o los llevó a los que estaban ahí, a mirarse a sí mismos y entender, pues no, yo no estoy libre de pecado. No, yo no soy mejor. Y se fueron retirando uno a uno, dice, ¿no? Y Jesús mira a esta mujer, la toma de la mano
como que le devuelve la dignidad, la levanta y le pregunta, ¿ninguno te ha juzgado? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Y él le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces me parece como súper bonito cómo Jesús maneja esas situaciones en las que uno a veces ve como en la actualidad o a veces nos pasa, tendemos es a tirar la piedra de una vez, ¿no? Pero Jesús hace lo contrario, Jesús ama, ¿no? Tampoco yo te condeno. Pero también es cierto que no le dice, no te condeno, sigue igual, tranquila, fresca. No, le dice, yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar. O sea, le deja claro que sí, está por un mal camino, que con amor la corrige, ¿no? Y experimento con esta palabra también la invitación que nos hace Jesús a que antes de juzgar nos podamos poner también o hacer el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y reconocer que nosotros también, pues, nos hemos equivocado, que hemos sido esos mismos pecadores, que Jesús también nos ha levantado y nos ha devuelto la dignidad y todavía a diario nos tiene que levantar de muchos errores, de muchos pecados, de muchas equivocaciones, incluso de creernos bueno, ¿no? Todavía necesitamos ese amor y esa misericordia de Jesús que nos levante cada día, porque no soy mejor que nadie, no somos mejor que nadie. Y si Dios ha puesto su mirada en mí para compartir su palabra, no es porque yo sea mejor que nadie, sino porque tengo mucha experiencia de pecado. Tengo mucha experiencia de pecado y mucha experiencia de su misericordia, ¿no? Y Él cuenta con mi historia y con mi vida para poder atraer a otros. Por eso no somos llamados a ser jueces, ¿no? A juzgar y criticar y señalar. No, somos llamados, entendía yo, como a hacer un camino para el otro. Yo me imaginaba más como ese caminito de piedras, donde hay un barrial, ¿sí? Y hay como unas piedritas donde tú puedes pisar seguro para saber cómo llegar al otro lado, ¿cierto? Y yo sentía que esas piedritas, pues somos nosotros, los que Jesús llama a compartir la evangelización. ¿Por qué? Porque también hemos sido salvados por Él, somos camino. Y estamos llamados no a hundir al otro, sino a levantarlo, a sostenerlo, a ayudarlo, a dar los pasos hacia Dios, ¿no? Y porque muchas veces hemos tenido que recorrer nuevamente ese camino de regreso a Él, de regreso a su corazón. Hace poco sufrí, pues, de que yo ya les había contado anteriormente, una experiencia en la oficina, pues en el trabajo donde yo estaba, donde tuvimos una situación de acoso laboral. Y yo decidí distanciarme de esa situación, en parte porque yo me sentía un poco incapaz, ¿sí? O poco preparada para responder con amor ahí, ¿no? Era una situación como que me movía mucho, un poco extrema para mí, y yo no quería como caer en ese bucle de ser víctima, de criticar, de juzgar, de señalarla, ¿sí? A esta persona que, si bien no estaba actuando bien, yo no quería caer como en esa espiral, pero tampoco me sentía preparada para responder con amor. Y me di cuenta también, en medio de esa situación, que hice eso que Jesús me invitaba, ¿no? A mirarme a mí misma. Y decía, muchas veces yo con compañeros también los juzgué o los critiqué o les exigí que tenían que hacer las cosas mejor, que tenía yo como un perfeccionismo y me atrevía a juzgar y criticar a los otros porque no hacían las cosas como yo pensaba que tenían que ser, ¿cierto? Como poniéndose uno por encima. Y toda esa situación me llevó como a reflexionar, ¿no? Que Jesús me invita a crecer espiritualmente para poder responder como Él en esas situaciones, con amor, que es un reto que aún debo enfrentar y vivir con la ayuda de Él, pero que tenía que yo avanzar en esa capacidad de responder con amor a Él y poder abajar mi ego para que no se viera afectado en esas situaciones y dejar que sea Él el que crezca, ¿no? Que uno a veces ante la injusticia o el maltrato injusto pues tiende a responder pues también, sí, como a la defensiva, sí, como a reaccionar, pero Jesús hace algo diferente. Y recordaba cuando Él estaba en la cruz y pide perdón por aquellos que lo latigaron, que lo escupieron y que lo crucificaron, ¿verdad?
Es ese tipo de amor donde Él sigue entregándose y pensando en aquellos mismos que le hacen un daño injusto, ¿sí? Porque Él entiende que están desde otro nivel espiritual, que aún no comprenden. Perdónalo, Señor, porque no saben, es ignorancia. Cuando respondemos con odio, con maltrato hacia el otro, es pura y física ignorancia de quién soy, de que soy amor, de que soy hecha de amor y estoy llamado a amar. Y Jesús pide perdón por ellos y sigue perdonando y se sigue entregando y sigue llamando más discípulos y apóstoles para seguir salvando a aquellos que hoy en día aún siguen blasfemando o que aún siguen escupiendo su nombre o que aún siguen rechazándolo abiertamente porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, como la invitación que sentía yo del Señor hoy es a poder entender ese corazón, poder adentrarnos como en ese corazón de Jesús para poder responder con Él, como Él en esas situaciones, y que la luz del Señor pueda iluminarnos pues en cada acto que vamos viviendo, cada día, en cada elección, y que nos llene de su amor, de su gozo, de su serenidad, de su paz, de esa capacidad de dar amor y de ser no jueces, sino camino para los demás. Que tengas una feliz oración.